¿Sabían que detrás del vampiro más famoso del mundo, Drácula, se esconde la historia real de un príncipe medieval? Hoy vamos a desenterrar la verdadera historia de Vlad el Empalador, el gobernante que inspiró una leyenda inmortal. Vamos a separar al hombre del mito, la guerra de la ficción. Pocos líderes europeos dejaron una huella tan sangrienta y controvertida como Vlad III, el príncipe de Valaquia. En el siglo XV, su nombre era sinónimo de terror para sus enemigos y de orden para su pueblo. Pero, ¿cómo pasó de ser un héroe de guerra cristiano a la encarnación del mal en la novela de Bram Stoker? Para entenderlo, tenemos que viajar a su turbulento pasado. Vlad nació alrededor de 1431 en Transilvania. Su padre, Vlad Dracul, era miembro de la prestigiosa Orden del Dragón, una hermandad militar creada para defender a Europa de la expansión otomana. De ahí viene su famoso nombre. Dracul significaba dragón, y Drácula simplemente quería decir hijo del dragón. La connotación demoníaca que asociamos hoy con esa palabra vendría mucho después. La infancia de Vlad estuvo marcada por la violencia y la traición. En 1442, él y su hermano menor, Radu, fueron enviados como rehenes a la corte del sultán otomano. Esta era una práctica común para asegurar la lealtad de los gobernantes vasallos. Pero para Vlad, esta experiencia fue una escuela brutal. Allí aprendió el idioma, las estrategias militares y, sobre todo, la mentalidad del Imperio Otomano. Fue testigo de su crueldad y desarrolló un odio profundo hacia ellos. Mientras tanto, su hermano Radu se adaptó, convirtiéndose en favorito del sultán y, años más tarde, en su principal rival por el trono de Valaquia. Tras el asesinato de su padre y su hermano mayor, el poder en Valaquia era un caos. Vlad intentó tomar el trono en 1448 con apoyo otomano, pero fue un reinado breve y fallido. Su verdadera oportunidad llegó en 1456, cuando, con el apoyo del regente de Hungría, Juan de Hunyadi, finalmente se consolidó como príncipe de Valaquia. Y aquí es donde comienza la leyenda. Valaquia era un desastre. La nobleza, los boyardos, conspiraban constantemente. La economía estaba por los suelos y el país estaba atrapado entre dos superpotencias, Hungría y el Imperio Otomano. La solución de Vlad fue radical y aterradora. Mano dura. Impuso una ley simple. La ley se aplica a todos, y el castigo por la corrupción, el robo o la traición es casi siempre la muerte, a menudo por empalamiento. Su método era brutal, pero efectivo. Castigó sin piedad a los boyardos que habían traicionado a su familia, eliminó la corrupción y estableció una disciplina de hierro. Nació así la leyenda de la seguridad absoluta. Se decía que durante su reinado podías dejar una copa de oro en una fuente pública y nadie se atrevería a robarla. Era un orden forjado con miedo, pero un orden al fin y al cabo. A pesar de haber crecido en la corte otomana, Vlad se convirtió en uno de sus enemigos más feroces. El conflicto estalló cuando se negó a pagar el tributo anual al sultán y, para dejar claro su mensaje, ejecutó a los enviados otomanos. La respuesta no se hizo esperar. Entre 1461 y 1462, Vlad lanzó una campaña sorpresa al sur del Danubio, atacando y quemando guarniciones otomanas y causando miles de bajas. El propio sultán Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, quedó impactado por la audacia de este pequeño príncipe. La confrontación culminó en 1462, cuando Mehmed invadió Valaquia con un ejército gigantesco. Vlad, superado en número, sabía que no podía ganar una batalla convencional, así que recurrió a la guerra psicológica en su máxima expresión. Su momento más legendario fue el ataque nocturno de Targoviste. Lideró un asalto audaz al campamento otomano con el objetivo de asesinar al mismísimo sultán.
Aunque no lo logró, sembró el caos y el pánico entre las tropas turcas, que sufrieron enormes pérdidas. Pero el golpe final fue visual. Cuando Mehmed y lo que quedaba de su ejército se acercaron a la capital, Targoviste, se encontraron con una visión apocalíptica, un bosque de estacas con los cuerpos empalados de más de 20.000 prisioneros otomanos. El mensaje era claro: no pasarán. El impacto fue tal que el sultán, horrorizado y temiendo más emboscadas, ordenó la retirada. Esta macabra exhibición se convirtió en la victoria simbólica más famosa de Vlad. ¿Cómo lo hacía? Vlad era un maestro de la guerra asimétrica. Utilizaba tácticas de guerrilla. Aprovechaba el terreno montañoso y boscoso. Realizaba ataques sorpresa. Quemaba cosechas para cortar suministros y, por supuesto, empleaba el terror como arma. Sus atrocidades, especialmente el empalamiento, no eran simples ejecuciones. Eran mensajes calculados para desmoralizar al enemigo. Los propios turcos le dieron un apodo que lo decía todo: Cacique Bey, que significa el príncipe empalador. La fama de Vlad, o su infamia, se extendió por toda Europa como la pólvora. En Occidente, el Papa y otros líderes cristianos lo veían como un campeón de la cristiandad, un muro contra el avance otomano. Pero en las regiones cercanas, especialmente entre los mercaderes sajones de Transilvania, a quienes Vlad castigó duramente por deslealtad, la historia era otra. Ellos financiaron la impresión de panfletos que lo describían como un monstruo sádico, un tirano sediento de sangre. Estos panfletos, impresos en ciudades alemanas, fueron una de las primeras campañas de propaganda de la historia y ayudaron a forjar su doble reputación de héroe y villano. Sin embargo, su reinado no duraría. El sultán otomano apoyó a su hermano Radu el Hermoso para que tomara el trono de Valaquia. Vlad tuvo que huir y fue capturado y encarcelado en Hungría durante varios años. Aunque tuvo un breve regreso al poder, su vida terminó alrededor de 1476, probablemente en una emboscada. Su muerte, al igual que su vida, está rodeada de misterio. Entonces, ¿cómo saltamos de un príncipe medieval a un vampiro chupasangre? Pasaron 400 años. La leyenda de Vlad se mantuvo viva en Europa a través de cuentos populares, crónicas y relatos que mezclaban su heroísmo con su brutalidad. Su fama ya era una mezcla explosiva de realidad y exageración. Y aquí entra Bram Stoker. En 1897, el escritor irlandés estaba buscando un nombre impactante para el villano de su nueva novela gótica. Investigando sobre la historia de Europa del Este, se topó con el nombre Drácula. Le fascinó. Es importante aclarar que la novela de Stoker no es una biografía de Vlad. De hecho, Stoker sabía muy poco sobre la historia real del príncipe. Pero el nombre sonoro, la reputación de gobernante sanguinario y el exótico escenario de Transilvania fueron suficientes. La combinación fue perfecta. El mundo asoció para siempre al vampiro con el príncipe valaco. Así, Vlad el Empalador, un líder militar formidable, un reformador implacable y un feroz defensor de su tierra, fue transformado por la literatura. Su historia real, llena de guerra, política y psicología, sentó las bases para el mito. Y luego, la pluma de Bram Stoker le dio una nueva vida, una inmortalidad literaria que lo convirtió en uno de los íconos más reconocibles de la cultura popular mundial. Una figura donde la historia y la leyenda se abrazan para siempre. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te ha gustado descubrir la historia real detrás del mito, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Nos vemos en el siguiente video.